El Ministerio Internacional Cabot presenta a Pablo Ortega en Tiempos de Reforma. Hans es un hombre que lleva 20 años trabajando en una empresa de abogados. Él lleva 20 años haciendo el aseo de noche. Constantemente ha trabajado. Conoce cada baldosa de ese lugar. Conoce perfectamente cada rincón. Han pasado 20 años y Hans ya tiene artritis. Tiene unas gafas muy inmensas y los años siguen pasando. Hans es un hombre con un sueño descarrilado. Es una historia de colisión entre esperanza y realidad. Le sucede a los soñadores. Y como todos somos soñadores, en algún momento nos ha pasado a todos la historia de Hans. Hans siente que el éxito se ha ido de sus manos, que los años buenos se fueron de sus manos. Pocos saben su historia, pocos saben su verdadero nombre. Era una noche como cualquier otra noche. Cerca de las 3 de la mañana, estaba trapeando aquel pasillo cuando escuchó que alguien susurró su verdadero nombre. Oyó una voz que comenzó a decirle: Henry, Henry. Ese nombre le recordó 20 años atrás. Henry era un prestigioso abogado que había estudiado en Harvard. Era el mejor abogado de su momento. Un día, como a las 6 de la tarde, de camino a casa, iba en su auto y vio a lo lejos a un asaltante que golpeaba a una anciana. Se bajó de su auto, golpeó tan fuerte, pero tan fuerte, al ladrón que lo asesinó. De un alto ejecutivo se convirtió en un fugitivo. Cambió su identidad, cambió sus sueños. Nuevamente volvió a escuchar la voz del balde que le decía: Henry. Y cuando volteó, buscó a todos lados. La voz que lo estaba llamando venía del balde. El balde estaba ardiendo. Y cuando se acercó al balde, escuchó una voz que le dijo: quita tus zapatos, porque la baldosa que pisas santa es. Aleluya. Saben que a veces las convicciones se pueden perder en la vida. Todos nosotros, cuando tuvimos un momento, una idea, creímos que íbamos a conquistar el mundo. Nos vislumbrábamos que cuando tuviéramos tal edad íbamos a ser hombres o mujeres con muchos sueños. Y en un momento de la vida se convirtió en compromisos por pagar, en cuentas por pagar. Nos convertimos, en lugar de lograr el cambio, logramos un salario. Ahora vivimos de lo poco que ganamos. De lunes a viernes o tal vez de lunes a sábado, las mañanas son tristes. Dejas a tus hijos, no disfrutas lo poco que has conseguido. Regresarás en la noche muy cansado. Es una historia verdadera. Es la historia que le pasó a un hombre. Un hombre que estudió en la mejor universidad del mundo. Un hombre llamado Moisés. Y un día, al igual que Hans, Moisés, Dios lo llamó. No lo llamó un balde. Y quise cambiar la historia para decirles a ustedes: Dios aún sigue hablando. A él lo llamó por una zarza. La historia de Moisés es de un hombre que se encuentra con Dios cuando tenía 80 años. Y cuando Dios lo llama en medio de la zarza ardiendo, Moisés hace una pregunta clave.
Moisés le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Señor, tengo 80 años, ya lo intenté una vez cuando tenía 40. Escuchen esto. ¿Qué tenía el Moisés de los 40 que sí tiene el Moisés de los 80? Es un anciano con 80 años. Tiene todas las enfermedades. A los 40 Moisés era el hombre listo para la batalla. Tenía la mejor educación. Era un estadista. Moisés hablaba el idioma. Moisés conocía las costumbres. Era el hombre perfecto para la tarea. Pero ¿saben una cosa? Dios dijo: el Moisés de los 40 no me sirve. ¿Por qué el Moisés de los 80? ¿Qué sabe ahora que no conocía antes? ¿Qué aprendió en el desierto? Pues sepan una cosa, el ministerio de Moisés era dirigir a personas, a 500,000 de personas por el desierto. El Moisés de los 40 era un hombre de ciudad, no conocía el desierto. El Moisés de los 80 se había casado con una mujer de fe que nació y creció en el desierto, hija de un sacerdote. El Moisés de los 80 conocía dónde estaban las serpientes en el desierto. El Moisés de los 80 era un Moisés que decía: soy débil. Y cuando tú dices soy débil, el Señor dice: yo me hago fuerte en tu debilidad. El Moisés de los 40 es el prototipo de la gente que tiene las ganas, el sueño. El Moisés de los 40 lo intentó. Una mañana salió y encontró que un egipcio golpeaba a un hebreo y lo defendió. Parece que Moisés nunca tuvo intención de volver a Egipto, solo por un llamado de Dios. ¿Sabe? Dios le dijo a Moisés: se acabaron las clases. Moisés ni siquiera sabía que estaba inscrito en la escuela de Dios. A veces nosotros decimos: es mi tiempo, es ahora. Y Dios no quiere ver tus credenciales. Dios no quiere ver tus títulos. Dios quiere ver su gloria reflejada en tu vida. Amén. ¿Sabe que este hombre vivió 40 años de desierto y 40 años de ministerio? Murió a los 120, dice la Biblia. Ni un día más ni un día menos. ¿Saben algo? ¿Por qué Moisés fue el mejor líder de Israel? Deuteronomio 34, 7. Están aquí esta mañana. Dígale al que está aquí: hoy Dios ha traído su corazón para hablarnos. Es el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Muchos de ustedes están mirando sus años, que los años están corriendo, y el Señor te dice: no vas a perder tu vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque ningún otro vivió 40 años en el desierto.
todo lo que tú hagas en lo secreto, el Señor te lo va a recompensar. ¿Dónde? En lo público. 40 años de oscuridad equivalieron para este hombre 40 años de recompensa de Dios. Nunca nadie más vio a Dios cara a cara. Óyeme, lo que Dios te está diciendo es que en medio de tu anonimato, que en medio de tu dolor, del tamaño de tu dolor será el tamaño de tu victoria. Pero es necesario que pases por la tribulación. Jesús dijo, la palabra lo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, Dios está trabajando en medio de todos nosotros. ¿Cuándo va a terminar el Señor su obra? Hasta que Él venga. José, el Señor hará la obra hasta que Él venga. El Señor está haciendo la obra en mí hasta que Él venga. Somos un producto que Dios está arreglando, moldeando día tras día, hasta el día de su venida. Dios aún no ha terminado su obra en ti. La terminará hasta el día de su venida. Qué tremendo eso. Una vez un hombre tenía muchos árboles y vio una mariposa que estaba en su proceso de transformación y estaba sobre aquel capullo tratando de salir. Y él vio que esta mariposa estaba sufriendo y quiso ayudarla y golpeó para que ella saliera. Pero esa mariposa nunca pudo volar. Buscó a un veterinario y el veterinario le dijo, es que tú no dejaste que ella pasara un proceso, porque la fuerza que estaba haciendo era lo que le estaba formando sus alas. Quiero hablarles de un líder, porque yo creo que le estoy hablando al liderazgo de esta presente generación. Creo que le estoy hablando a un sacerdote. Sí, usted tiene un llamado de Dios. Usted dice, pero yo no sé hablar. Yo no tengo fuerzas. Yo no he ido a la universidad. Ya se me olvidó lo que estudié. Yo no tengo las credenciales. El Señor te dice como Moisés, a ti te he llamado. A todos los que están sentados aquí, porque si el Señor te está hablando a ti, esta palabra es para ti. Vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ustedes van a descubrir esta mañana la importancia de los procesos de Dios, de los anonimatos, de las oscuridades, del dolor. La Biblia dice que hubo un profeta usado por Dios poderosamente sobre Israel y su nombre fue Elías. Nosotros lo conocemos como el profeta del fuego. Y él un día pasó por una vereda y encontró a un campesino que estaba labrando la tierra. Y le dijo, varón de Dios, deja de hacer lo que estás haciendo y ven y sírveme. Ese hombre se llamó Eliseo. Y la Biblia no establece cuánto tiempo, pero pudo ser alrededor de unos 20 años, que Eliseo era el servidor de Elías. Eliseo era el que le traía el agua, el que le quitaba los zapatos, el que cargaba la maleta. Porque hay gente que no entiende un principio del servicio bíblico. El que quiera ser mayor debe servir primero. Una vez una hermana le dijo a su pastor, pastor, yo canto. Yo quiero que usted me ponga a cantar. Y el pastor le dijo, el próximo domingo.
Y ella esperando el próximo domingo. Llegó el domingo y nada. Le dijo, vea, pastor, no me puso a cantar. El otro domingo, pastor, otro domingo y no canté. Y el pastor le dijo, ¿quieres cantar? Ve y canta. Y ella dijo, ay no, pero ya se fue todo el mundo, eso así no tiene gracia. Ella quería figurar, quería que la gente conociera quién era ella. ¿Usted se ha preguntado si cuando usted viene a un servicio, usted está adorando a Dios? Usted sabe por qué esto se llama culto, aunque ahora le decimos reuniones, servicios, pero esto es un culto. Y el sentido sociológico de la palabra culto es que es una manifestación de los hombres hacia Dios. Es decir, es una entrega, una rendición. Cuando usted estudia la cultura y encuentra que los indios hacían cultos a sus dioses, ellos se volvían locos por sus dioses. La pregunta es, ¿será que cuando venimos un domingo a Dios le gustó el culto que hicimos? No, porque la gente sale de la reunión y si suele decir, ese culto estuvo malo, a mí no me gustó. ¿Le gustó a Dios? Los músicos suelen decir, vamos a cantar tal canción, porque cuando cantamos esa canción la gente brinca, la gente llora. Es decir, manipulamos a la gente, manipulamos una supuesta unción. La pregunta es, ¿vamos a cantar para adorar y agradar a Dios? ¿Usted ha entendido el secreto de un adorador? Usted viene aquí, ay, no me gustó, me siento. Esta sí me gusta. ¿Usted está adorando a Dios? ¿Aló? Dios está hablándonos esta mañana. Y le sigo con la historia. Cuando Elías siente que su ministerio está terminando, los hombres de Dios entienden cuándo ha llegado su final y es tiempo de preparar sucesor. Moisés preparó a Josué. Luego Elías prepara a Eliseo. Y en el momento de partir le dice, yo te voy a pedir una cosa, que tú me des una doble porción de tu espíritu. Escuche esto. Si usted toma ese principio y lo lleva a la parábola de los talentos, dice que un hombre se le dio ¿cuántos talentos? 2, y fue y los multiplicó. Por lo tanto, quien sería el sucesor de Eliseo iba a tener 4 veces la unción de Eliseo. ¿Me estoy haciendo entender? Y la unción de Eliseo era tan impresionante que solo se volvió a ver en el Nuevo Testamento. Un día iban en un entierro y se cayó el muerto. Era tan malo el tipo que lo tiraron. ¡Puf! Se cayó y cayó sobre los huesos de Eliseo, los huesitos. ¿Y saben algo? El muerto se levantó, resucitó. Era la doble porción del Espíritu Santo. ¡Qué unción! Pedro caminaba y la sombra de Pedro, a través de la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es decir, el próximo sucesor de Eliseo debía tener ¿cuánta unción? 4 veces la unción. Era tanta la unción de Eliseo que hizo que una hacha flotara. ¿Cuántos quieren unción? Te va a costar. Bien, él decide y entiende esto, ¿no? De que es importante que los hombres de Dios vayan enseñándole a otros discípulos. Y este hombre consiguió a un criado, consiguió a un siervo. No hay registro en qué momento lo incorpora a su ministerio, pero inmediatamente del origen del ministerio de Eliseo aparece un siervo llamado Giesi. Y Giesi se une al ministerio desde el comienzo. Hubo un momento en que hubo una viuda que su hijo murió
Y Giezi fue el hombre que fue a imponer el cetro y no pudo. Y este es de los orígenes del ministerio de Eliseo. Bien, en el capítulo 5 hay una historia interesante. Hay un hombre extranjero, es un sirio llamado Naamán, que es un general de los ejércitos. Y este hombre sufre el SIDA de ese momento, sufre una lepra. Y alguien le dice, mira, el único profeta que te puede sanar es Eliseo. Y él hace lobby diplomático y le manda una carta al rey de Israel para que le dé una orden estricta a Eliseo de que sane a Naamán. Y Eliseo se molesta y dice, vengan acá, ustedes me van a meter en un problema gravísimo, porque yo no soy el que sano. Si el Señor da palabra, habrá sanidad. Si no, no. Y Naamán llega con todo su ejército, con todas sus medallas, con todos sus honores. Y dice, aquí estoy yo, atiéndanme, sírvanme. Y este hombre de repente, cuando llega, no sale a recibirlo Eliseo. Y él se molesta y dice que le mandó un mensajero. Probablemente, mírenme acá, ese mensajero era Giezi. Y Naamán se molesta y dice, ¿y este qué se cree? No me sale a atender. Yo, que soy esto y lo otro. Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo quiero que me atiendan porque yo soy fulano de tal. Pues quiero decirle que la Biblia tiene un principio de igualdad de condiciones. Y Santiago enseña que a la gente hay que tratarla igual en la iglesia, tanto como el que no tiene como el que tiene. Y Giezi le da el mensaje. Bueno, eso fue lo que mandó decir el profeta. Naamán se va furioso y en medio del camino sus soldados comienzan a decirle, pero bueno, ¿qué te cuesta bañarte en el caño de la Auyama? Ya estás leproso. Porque eso fue lo que le dijo el profeta, no en el caño de la Auyama, sino en el Jordán, que era igual de sucio que el caño de la Auyama. Eso es para que ustedes tengan un reflejo más cercano. Ya estás inmundo. Y había uno que por allá era costeño y dijo, peor es nada. Y comenzaron a decirle a Naamán, Naamancito, niño de mi corazón, porque hay gente que hay que apechicharla para que busquen a Dios, para que peleen por su milagro. ¿Sabe qué, mi hermano? Ore por mí, para que el Señor me bendiga. Y usted está orando, usted está ayunando, usted está pagando el precio por su vida. Usted sabe que las victorias son de manera individual. Hay momentos en que la iglesia sí debe unirse en un propósito guiado por Dios. Pero cada victoria de tu vida tiene que ser luchada. Al fin lograron convencer a Naamán. Naamán se tiró allí en el caño de la Auyama. Y dice la Biblia que cuando salió su piel era como la de un bebé. Alguien por allá lo vio, un chamán, y entonces dijo, agua del caño de la Auyama, ahora como la baba de caracol, algo así, piel nueva. Y Naamán es de esos cristianos que creen que pueden comprar a Dios con su billete. Y se devolvió a la casa del profeta y le dijo, ¿cuánto te debo? Menos mal que este no tenía ni una radio ni una televisora, porque si no le cobran todo. Y el profeta le dijo, no cobramos aquí. Dios no cobra por sus milagros. Dios lo que menos está interesado es en tu plata. Y el hombre le dice, bueno, yo quiero bendecirte. Mire, hay gente que espera que Dios la use porque esperan que cuando Dios sane a alguien puedan bendecirlo. Un mal sentido. Y vamos a la historia. Vamos a la historia real. ¿Quién iba a ser el sucesor de Eliseo? Giezi. Giezi está allí en el medio
escuchando la conversación, capítulo 5, versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, no el balón, sino el varón de Dios, dijo entre sí. O sea, él meditó, pensó, diríamos nosotros, maquinó. ¿Qué dijo Giezi? He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Giezi dijo, qué desagrado, lo trató muy mal el profeta Naamán. No, dando a las ovejas que más dinero tienen, más lana tienen. Muy mal. Los Giezi son lo que dice la palabra, no son ni calientes ni fríos, sino tibios. Pero tienen alguito de Dios, tanto que el hombre dijo, vive Jehová. La expresión vive Jehová era como un firmamento, un sello de seguridad, y es usada en estos libros cuando relata la historia de los profetas, como dando la veracidad de lo que se quiere decir. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Oye, este hombre no se va sin que me dé mi bendición, porque yo la voy a arrebatar. Cuidado con eso. Minutos antes de eso, como Eliseo no le recibió bendición, este hombre dijo, bueno, mi honra va a ser que yo me voy a apartar de la idolatría. Ya eso era mucho. ¿Saben una cosa? Ojo con lo que está en tu mente. La verdadera guerra espiritual se da en la mente. Por eso la palabra dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Una vez yo fui a una iglesia y ahí todos hablaban en lengua. Los sugieres estaban en la puerta y hablaban en lengua. El que atendía a los niños hablaba en lengua. El que daba el agua hablaba en lengua. Y yo me senté como a la mitad de esa iglesia. Y allí estaba una ujier y tenía un niño muy pequeño, y el niño corría. Y ella hablaba en lengua. Y de pronto el niño se cayó y la mujer, hablando en lengua, le tiró la llave. ¡Puf! Le dio un regaño. Y yo dije, no estaba en el espíritu. Se bajó rapidito. Y después volvió y hablaba en lengua. Ojo, el que está en espíritu debe mostrar los frutos del espíritu. Ahora, Giezi tiene lo que tiene este tipo de personas. Vayan conmigo al versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? En el versículo anterior dice que Giezi corrió cerca de media lengua de tierra, no que tenía la lengua afuera, media lengua de tierra, es decir, eso equivale a unos 4 kilómetros detrás de Naamán. Iba detrás de Naamán y Naamán lo vio y dijo, deténganse. ¿Cuántos de ustedes, a alguien se les ha acercado y les dice, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló? Y usted a veces le ha creído. Levante la mano. Nada más a Nelly. 2. Giezi habla en nombre de Dios para pecar. ¿Están aquí? Versículo 22. Y dijo, bien, mi Señor me envía a decirte. Escuchen esto, misticismo religioso.
mi Señor me envía a decirte. Hay gente que dijo, Dios me dijo y Dios no ha dicho. El apóstol Pablo enseña y dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y profetizamos de lo que no. Cuando uno tiene experiencia en la vida y uno sabe, por ejemplo, que una muchacha anda con el uno, anda con el otro, ¿qué te dice la vida? Que cualquier día va a salir embarazada, ¿sí o no? Entonces hay gente que viene y dice, Dios me dijo que vas a salir y Dios no le ha dicho. Eso lo sabe. El apóstol Pablo está diciendo, lo que sabemos, de eso hablamos. Pero hay gente que de pronto usted la ve quietecita, que no mata ni una mosca, y Dios le muestra. Eso es distinto. De lo que no conoces, profetizas. Este hombre fue y dijo, Dios me dijo. ¿Aló? Y Dios no había dicho nada. Me envió a decirte, he aquí que vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. 2 cosas. La mentira es una espiral, tienes que sostenerla. El que echa una mentira, mañana tiene que decir otra y otra y otra. Y a veces nosotros mentimos tanto que no nos damos cuenta en qué hora estamos envueltos en tantas mentiras. Y sepa algo, cuando usted miente está cambiando de reino. Porque el padre de la mentira se llama Satanás. Jesse es un cristiano tibio que ha aprendido a usar la máscara. Máscara de santidad, me la coloco. La máscara de niño bueno. Hasta que un día la máscara se va a caer. ¿Saben? Cuidado con usar la gente. Jesse era el líder de los hijos de los profetas, porque los llamó. Buscó a 2 muchachos para que cargaran el peso de su pecado, el peso de su codicia. Un talento equivale a más de 30 kilos, es decir, como cargarme a mí, yo peso 42 kilos. Pero ¿por qué se ríen si es verdad? Yo soy peso pluma. Bien. Jesse trae a estos 2 muchachos y comienza a dirigirlos. ¿Cuántos líderes espirituales usan a la gente y se valen de la gente y la gente está cargando el peso de la codicia de los líderes? ¿Aló? Jesús dijo, el que quiera ser mayor en el reino, primero tiene que servir. ¿Cierto? Y si tú quieres ser más grande, tienes que servir más, dice la Biblia. Hoy nosotros en nuestro mundo cristiano tenemos una serie de estrellas, de artistas que han surgido y que mucha gente está cargando el peso de su codicia. Viven en casas lujosísimas, tienen carros lujosísimos en países tan pobres como el nuestro. Pablo dijo que te abstengas de hacer ciertas cosas por testimonio de los demás. En un país donde la gente no tiene para comer. Bien, Jesse buscó a estos muchachos y ellos comenzaron a llevar el peso de su codicia. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar, versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Esto es interesante. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
¿Cuántos pidió Jesse? 1. Y él es de esos cristianos que uno les dice, mi hermano, pero llévate el otro. No, varón, ya está bueno, ya está bueno. Pero a la vez te están diciendo, yo necesito no de tu piedad, sino de tu dinero. Y se llevan la bendición. Y el hombre le ponía la cara de santidad y no, mi hermano, ya el varón de Dios. Pero dentro de sí estaba diciendo que eche el otro, que eche el otro. ¿Sí o no? Jesse se va contento y les decía a esos muchachos, caminen bien, caminan lento porque les falta oración, vida espiritual. Jehová reprenda al diablo. Cuidado, me tocan el vestido de la santidad, porque el arca no se toca. Y comenzó Jesse a dirigir a estos muchachos hasta que los llevó a un lugar. ¿Están aquí? Los llevó a un lugar que él consideraba un lugar secreto. Versículo 24. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Atención. Concéntrense en el versículo 24. Vamos a mirar los verbos que allí aparecen. Verbo número 1, llegó. Verbo número 2, tomó. Verbo número 3, guardó. Y verbo número 4, mandó. Lo que equivale que en la vida de Jesse había determinación, planificación y predeterminación. Ese delito es un dolo. ¿Cierto? No fue culpa, era un dolo. Lo había preconcebido en su mente. Años más tarde Jesús dijo que todo lo que sale de la boca, del corazón, sale. Yo le estoy hablando al liderazgo de esta iglesia. ¿Aló? Porque algunos de ustedes dicen, bueno, Señor me va a bendecir, me va a dar un buen trabajo. No van a vivir de su salario, les dice el Señor. Más de lo que ustedes esperaban es lo que Dios tiene para ustedes. Algunos de ustedes ya tienen 8 meses de entrenamiento y lo que le falta. Porque en la medida que tu formación sea mayor, así va a ser tu ministerio. Cada vez que estás tirando trapero, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, a mí me surge una pregunta, de esas preguntas que yo hago, ¿no? Oye, Eliseo era un hombre de Dios. ¿Qué le pasó? Tremendo mano derecha que tenía allí. Vamos a dejar esa historia unos momenticos. Usted se ha hecho la siguiente pregunta: ¿por qué los hombres de Dios llegan a un momento de una cima y de un momento a otro comienzan a caer? Y uno dice, y Dios lo usaba, qué don, qué cosa tan tremenda. ¿Ustedes lo quieren saber? Se lo voy a contar a través de la historia de 2 líderes. Un día había un pueblo que veía que los cananeos tenían sus reyes, que tenían pompas, que se vestían así, que cuando entraban su rey le hacían toda la bulla del mundo. Ellos querían rey. Y fueron donde un viejo profeta, y a la vez era juez, llamado Samuel. Le dijeron, viejo Samuel, ya no queremos más esto así, queremos rey. Es decir, ellos no entendieron que estaban cambiando de un gobierno teocrático a una monarquía. Y Dios les advierte de los peligros de la monarquía. Dios les dice, los reyes van a abusar de ustedes, van a coger sus mujeres, lo mejor de ustedes. Eso lo dice la Biblia. Y ellos, no nos importa eso, queremos rey. Entonces Dios quiso contestar el deseo del corazón del pueblo, no el de Dios. Y empezó a buscar entre ellos a un hombre que supliera la necesidad de ese pueblo. Tenía que tener 2 condiciones. Yo tengo una, me falta la segunda. Uno, que fuera muy pero muy bonito, esa la tengo. Y 2, que fuera alto. Ahí fallé yo casi por rey, ¿no? Y el Señor comenzó a buscar en todo Israel y encontró uno alto, bello, hermoso,
de esos muchachos que esperan que vengan a las congregaciones las muchachas. Y este muchacho no estaba buscando al Señor, estaba buscando unas burras, no vayan a pensar nada malo. Estaba buscando unas burras. Y el profeta preguntó: ¿y dónde está? No, allá está el burrero, perdona, allá está buscando las burras. Y entonces el hombre, Dios le dice al profeta: ve y unge a Saúl. Y él fue ungido como rey, el hombre más alto. Y sabemos que era el hombre más alto porque luego cuando van a pelear contra Goliat dice que Saúl era el hombre más alto de Israel. Y Saúl comienza su reinado. Un día tenían que ir a la guerra y los reyes no pueden ser sacerdotes en muchos casos. Ahora es distinto porque el Señor nos ha unido como reyes y sacerdotes. Pero hay gente que de verdad, aún en la actualidad, no pueden ser ni sacerdotes. Gente que de pronto dicen: yo tengo un diezmo grande y yo quiero mandar en la iglesia. Yo conocí a un hombre que le daba al pastor $1,000,000 para que lo dejara ministrar. En serio. Y entonces el profeta se estaba demorando, ya Samuel estaba viejo. Y este hombre se desesperó: el profeta no va a llegar, yo también lo puedo hacer. Yo también tengo las credenciales, las cartas. E hizo el holocausto. Y en ese momento llega el profeta y le dice: Saúl, locamente has hecho. Lo exhorta, lo corrige. Yo soy el rey, puede decir lo que sea. Viene una segunda prueba de Dios al corazón de Saúl. Saúl, Dios te dice que vayas al pueblo vecino y destruyas todo. Y el hombre llegó y dijo: encontré una vaquita por acá, venga para acá. Encontró la ovejita, venga, y dice que tomó lo mejor de todo ese pueblo y lo guardó y dijo: uff, ahora me van a querer. Y cuando el profeta llegó, dijo: no, Dios te dio una orden y tú has incumplido esa orden. Dice que fue tanta la ira de Samuel que le tocó terminar el trabajo. Y en ese momento le dice: tu reino no será duradero. ¿Saben cuál fue la actitud de Saúl? Bueno, Samuel, esto lo sabemos tú y yo. Ya tú sabes que yo estoy mal espiritualmente. ¿Sabes qué? Que esto quede entre tú y yo. Pero que la gente siga creyendo que yo estoy bien. ¿Me entiendes? Y para esos días se muere el profeta. Y este hombre se vuelve loco, tan loco que busca una bruja. Deténgase allí. En medio de la locura de este hombre, Dios estaba levantando un rey conforme a su, tanto que ni siquiera la belleza física de David era importante. Porque cuando el profeta Samuel llega a la casa de Elí y dice: este es ojo azul, es mono, verde, y el Señor le dice: no, tú estás mirando la apariencia, yo no lo estoy mirando. Ninguno de esos sé. Y entonces nadie se acordaba del último, porque era el hijo del adulterio. Yo se los he enseñado, que David dijo: mi madre me concibió en pecado. Y cuando los judíos consideran que ellos nacieron en bendición y él había sido producto de un pecado y estaba por allá en el anonimato, en la oscuridad, al igual que estuvo Moisés. Bueno, ¿y tú no tendrás uno de tus últimos hijos? Sí, trajeron a David, que se llamaba Pablo David, algo así. Entonces lo ungen. Y cuando este hombre lo van a ungir, miren ustedes el secreto de David. Había tenido una intimidad con Dios. Y lo mandaron al rey, lo mandaron a hacer un mandado. Y él podía decir: no, olvídate ya, yo soy el rey, que voy a yo hacer mandado. No, usted me va a llevar la comida de sus hermanos allá a la batalla. Y cuando llegó el rey y todos temblaban y estaban buscando estrategias humanas de cómo vencer a Goliat.
y él lo visten con la armadura. Y él dice, yo me siento como Robocop, quítenme esto. Porque David era un hombre de altar y entendió que el origen del conflicto era espiritual. Y fue y lo enfrentó. Y alguien le pregunta, ¿y tú has peleado? Y él dice, sí. Cuando yo he cuidado las ovejas de mi padre, yo he peleado contra osos y leones. Oye esto, cuando nadie lo vio peleando con el oso y el león, Jehová lo estaba viendo. Y un día el Señor dijo, te entrené con el oso y el león, ahora te estoy exhibiendo, te voy a promover en público, te voy a promocionar delante del rey. ¿Usted me está entendiendo lo que Dios le está diciendo esta mañana? Él fue a llevar una comida y venció al gigante. Todo lo que este hombre hizo en intimidad, Dios se lo estaba recompensando. ¿En qué? En tu dolor, en tu desgracia, conviértela en una unción de parte de Dios. Y David no le vino esa sola prueba. Fue perseguido por Saúl. Tuvo que vivir entre los enemigos. Tuvo que hacerse loco entre los filisteos. Tuvo que vivir con un ejército de endeudados, de tristes en la cueva de Adulam. El hombre de Dios estaba en una cueva. ¿Cómo que Dios me llama? ¿Cómo que Dios me unge y me tiene en una cueva con hombres que están peores que yo? ¿Ustedes se acuerdan de la actitud de Saúl? Que esto quede entre nosotros. Y un día también el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, peca. Y Dios envía a un profeta y él dice, sí, he pecado. Las diferencias cuando nosotros hemos tenido un verdadero lugar secreto, que es la oración. Volvamos a la historia de Jesse. Segundo libro de Reyes 5:25. Atención a esto. Y él entró y se puso delante de su señor, es decir, delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y a Jesse le pasa como a mucha gente, ¿no? Yo no estaba donde mi tía. Y la mamá le dice, pero yo no te pregunté que si tú estabas donde tu tía. Y Jesse dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Jesse creyó que la máscara de santidad le iba a seguir funcionando. Justo en ese momento no se dio cuenta que la máscara se le había caído, porque el problema no era la máscara, sino lo que estaba dentro. Y ese momento flotó delante de la presencia de Dios. Esa pregunta era clave, porque si él hubiese tenido una formación, le decía, Eliseo, te voy a comentar algo. Hombre, yo no me pude resistir y fui a buscar. Pero él tenía el corazón de Saúl. Gente que no vive procesos. Versículo 26. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Tremenda pregunta. Yo una vez le dije a ustedes, si el Señor hubiese querido que yo les pidiera reloj, anillos, como hacen ahora, el Señor me hubiese dicho, monte una compra-venta Cabot, no una iglesia. ¿Cierto? Eso era lo que el profeta le estaba diciendo. Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Saben ustedes quiénes son la descendencia? Los hijos. Él cambió
unción 4 veces, su familia pudo estar en la historia de Israel. Él cambió lo grande de Dios por 2 talentos. Y los talentos y los vestidos no le alcanzaron para curarse de la lepra, que era incurable. Bendito Dios. No negocies tu salvación. Cuando la gente de Dios le dice, tengo algo grande para ti, y uno no sabe lo que es, pone en menos lo que Dios quiere hacer con nosotros, como hizo con Jesse. ¿Aló? ¿Ustedes son hombres y mujeres de Dios? Mis hermanos, y se puso blanco como la nieve. Hasta allí llegó el ministerio de Jesse. Les he hablado de Moisés, de David, de Saúl, de Eliseo, de Elías. 5 líderes distintos. Pero recuerden que el verdadero modelo de liderazgo es Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado de Dios? Recuerdan que Dios quiso salvar a Lot y a su familia. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Y vino o no vino desgracia sobre su familia? Sus hijas cometieron incesto con su padre. Cuando tú decides cambiar los planes que Dios tiene para ti, tienes que divisar las consecuencias de que estás poniendo en desgracia tu casa. Jesse tal vez no tenía hijos, pero sus hijos iban a nacer leprosos. Y cada vez que le nacía un hijo, se acordaba de aquel triste capítulo. Tal vez muchas veces fue a bañarse al Jordán, a esperar un milagro, y el milagro no vino. Tal vez escuchaba a lo lejos de lo que Dios estaba haciendo con Eliseo, y su corazón tuvo que tener amargura, porque ese era su lugar. Hoy Dios les dice a ustedes, su plataforma no es el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero la gloria de Dios es incorruptible. Señor, yo quiero un buen trabajo. Dios puede dártelo. Dios te puede dar un buen salario, pero cuando tengas 40 años, tal vez a tu jefa se la lleven presa y se acaba donde tú estabas trabajando. Tal vez el mundo se te va a derrumbar. Y cuando estés viejo y cansado, te acordarás de las grandezas de Dios. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Pónganse de pie. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Lo invitamos a escuchar y leer nuestros mensajes en nuestro sitio web www.mincabot.com o escríbanos en info@mincabot.com. No olvides sintonizarnos en nuestro próximo programa.